Muchas gracias, Fernando. Gracias, Manuel, al Círculo. Y bueno, gracias a Miguel que se ha prestado. Encantado este encuentro, que es como decirte bienvenida a casa, en esta ocasión todavía mucho más, ¿no? Bueno, los que sois fieles a este ciclo sabéis que, por supuesto, los invitados son siempre personas con una gran trayectoria detrás. Bueno, antes de nada voy a pedir perdón por la voz, que espero conservar hasta el final del acto, con mis dudas que tengo, pero bueno. Decía que suelen ser personas con una enorme trayectoria, buscamos gente que evidentemente ha aportado cosas muy importantes a la sociedad, pero además nos gusta que de alguna manera haya también a veces una percha de actualidad. Yo creo que si ahora mismo hay gente a la que debemos convocar, debemos preguntar y debemos hacer caso, es a personas como Miguel de Nives de Castro, que han dedicado su vida como biólogos, como científicos, como naturalistas, a intentar concienciarnos de la necesidad de conocer la naturaleza, respetarla y dejarla hacer el daño que le estamos haciendo continuamente, aunque eso sea difícil. Como dice Fernando, todo el mundo conoce a Miguel, su trayectoria como biólogo, los años que dedicó a la dirección de la Estación Biológica de Doñana, a la que sigue prestando sus servicios como presidente del Consejo de Participación. Es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es un biólogo respetado en todo el mundo y además ha hecho trabajos de investigación muy importantes en diversos países. Pero además es divulgador y escritor, como lo demuestra en este libro, que es su última publicación, Gracias a la vida, que es, como dice su título, un libro escrito en clave de gratitud. Y claro, yo podría decir que es un libro muy interesante, y sería verdad, pero es que es fascinante. A mí realmente me ha dejado completamente enganchada, yo que no soy una lectora precisamente de libros científicos, porque nos enseña a mirar y a confirmar nuestra ignorancia sobre muchos temas de la vida que nos rodea. Y para mí tiene algo muy importante, que es la manera en que sabe unir ciencia y divulgación, ciencia, datos de interés, pero luego hay un interés literario. De repente te puedes encontrar, pues no sé, con Sean Connery o José Agustín Goytisolo. En fin, para alguien como yo que le encanta la narrativa breve, leerlo ha sido como leer un libro de relatos, relatos unidos por un tema, que es la defensa de la biodiversidad, y que podía empezar por cualquier capítulo y enterarme de un montón de cosas. Yo lo pondría de lectura obligada en colegios, institutos y universidades, bueno, y en general, ¿no? Así que, si te parece, vamos a empezar la charla por esa forma, ¿no? De cada capítulo, gracias a las malas hierbas, gracias a los zorros, pero también gracias a las lombrices. Es decir, tú ibas planteando una gratitud que partía de ese gracias a la vida que nos suena de la canción de Violeta Parra. A mí me resuena en la versión de Mercedes Sosa, porque es la que escuchaba con mi madre, ¿no? Habitualmente. ¿Por qué esa fórmula? Y cuéntame si has dejado fuera muchos agradecimientos que te hubiera gustado escribir. Bueno, el agradecimiento es bonito, agradecer es bonito, así que antes o dentro de Gracias a la Vida, tengo que dar las gracias también a la Fundación Miguel de Nives, que me ha traído, al Círculo del Recreo, que me había invitado varias veces y no había venido todavía, por supuesto a ti, Angélica. Todas estas gracias hacen falta también, son necesarias también, pero cuando yo he dicho gracias a la vida me he querido referir a todo el conjunto de seres vivos que hay a nuestro alrededor, con lo cual evidentemente quedan muchísimos fuera. Quedan muchos incluso aspectos completos sin tocar. Yo en el libro explico que intento contar cosas que no son muy evidentes. Por ejemplo, pues decir gracias a la vida porque nos da madera para hacer armarios. Pues no lo digo, casi todo el mundo lo sabe. O gracias a la vida que nos da bacalao para comer o sardinas para comer.
pues todo el mundo dirá, pues es verdad, pues sí, pues gracias, y se queda tan tranquilo, ¿no? Mi intención era señalar algunas cosas menos evidentes que la gente pudiera decir, pues no se me había ocurrido, ¿no? Pero dentro de que cada capítulo lleve un título concreto que dice, gracias a las malas hierbas porque nos curan, pues luego hay muchos otros seres vivos que ayudan a curarnos, que nos proporcionan medicamentos, pero muchísimos más quedan fuera, ¿no? Entonces, algunos aspectos enteros, como el hecho de que sean seres vivos los que capturan el nitrógeno de la atmósfera para que nosotros tengamos proteínas o tengamos ácidos nucleicos, si no, no los podríamos tener, pues casi no aparecen en el libro. Metí un parrafito diciendo merecerían más espacio, pero no quería seguir alargándolo, ¿no? Claro, el libro, el riesgo era, por ejemplo, hablar de las lombrices, que son, bueno, nunca, a lo mejor se nos hubiera ocurrido agradecer a la... Yo ya no voy a mirar nunca más el suelo de la misma manera después de leerlo, obviamente, y miraré con muchísimo más respeto a las lombrices. Pero, por ejemplo, en el libro te puedes encontrar a Charles Darwin, por ejemplo, muy enfadado al final de su vida precisamente porque no le habían hecho mucho caso en su interés por estos bichos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, otro de los aspectos que a mí me gustó haciendo el libro es darme cuenta de lo importante que era la de veces que salía Charles Darwin, ¿no? Y es que uno de los aspectos que él apreció y que la humanidad, los humanos, no habíamos apreciado antes, fue algo tan sencillo que podéis decir o pueden decir, pero ¿cómo que nadie lo había apreciado si es de cajón? Bueno, es de cajón, pero no es evidente, ¿no? Y no se había apreciado y seguimos sin apreciarlo en general. Y es que la suma de muchas pequeñas cositas pueden hacer un cambio muy grande, ¿no? Esto se aplica a todas las cosas. Cuando nos preguntan conservar el medio ambiente, pero ¿qué puedo hacer yo si lo alteran grandes empresas o tienen que resolverlo los políticos? Pues Darwin pensaba la suma de 5.000 millones de voluntades en una tierra donde viven 8.000 millones de personas, podría cambiarlo, porque son sumar muchas cosas pequeñitas, ¿no? Una de las cosas que Darwin pensó desde muy joven es que las lombrices que remueven el suelo, lo airean y lo enriquecen, lo transforman en productos que pueden utilizar las plantas, son muy abundantes y mueven un poquito de tierra arriba, pero que eran tantas y durante tanto tiempo que probablemente estaban fabricando el suelo. Y él se puso a medirlo y estuvo algo que no haríamos probablemente ninguno de los que estamos aquí, yo desde luego no, estuvo 45 años tomando medidas de la tierra que sacaban las lombrices en su jardín, pesaba esa tierra y decía, en tantos metros cuadrados las lombrices sacan tantos miligramos o gramos de tierra en un año, en una hectárea tanto, en toda Inglaterra tanto, ¿no? Bueno, llegó a la conclusión de que todo el suelo había pasado alguna vez por el aparato digestivo de alguna lombriz. Es decir, todo el suelo que pisamos ha pasado por las lombrices y las lombrices lo han cambiado y lo han hecho fértil. Entonces tenemos que agradecer a las lombrices que lo hagan, por mucho que nos cueste asumirlo. Pero lo que has dicho, que me lo dijo también mi consuegro que anda por allí, Enrique, que él no salía al Campo Grande y ya no lo miraba de la misma manera, es lo que más me ha gustado de lo que he oído, ¿no? En general alrededor del libro. Y es considerar al resto de los seres vivos, las lombrices, los árboles, los pájaros, los escarabajos, las hormigas, no como escenario donde vivimos, que están ahí, sino como actores que nos acompañan en la vida, que es lo que son, ¿no? El poder pensar, cuando ves una lombriz, en vez de
de joven las pinchaba en un anzuelo. En vez de pensar estas cosas o pensar que asco una lombriz, decir, está haciendo algo que me ayuda. A lo mejor por esa lombriz y otras muchas tenemos tomates, ¿no? O ver un árbol del Campo Grande y en vez de ver un paisaje, decir, oye, ese árbol está vivo y está soltando a la atmósfera el oxígeno que yo puedo respirar. Todo el oxígeno que respiramos ha pasado o por el fitoplancton, que da juego porque es lo más complicado, o por los árboles, por las plantas, ¿no? Ha pasado muchas veces, ¿no? Por ahí. Sí, y yo te decía que también el libro me había resultado muy interesante. Todo el libro que te abre otras ventanas y que te abre la puerta para querer saber más cosas, me parece que cumple una función fundamental. A mí, por ejemplo, me han entrado muchísimas ganas de saber más sobre Beatrix Potter, que yo la conocía simplemente como la autora de literatura infantil, dibujante también, la creadora del famoso Peter Rabbit, pero resulta que era científica y que de alguna manera pagó el hecho de ser mujer. No le hacían mucho caso los colegas científicos de la época. Bueno, es una historia interesante que parece un poco exagerada en lo de que pagó por ser mujer, porque es verdad que le hicieron poco caso en una revista, pero es algo que nos pasa un poco a todos cuando mandamos cosas a publicar. Casi todos los que nos dedicamos a investigar, alguna vez nos hemos enfadado diciendo que nosotros tenemos razón y el que nos ha rechazado el artículo está equivocado, ¿no? Es muy corriente. A Beatrix Potter le rechazaron una de sus contribuciones y lo que tuvo malo para ella, probablemente por ser mujer, es que entonces decidió no seguir investigando. Lo abandonó por el primer rechazo y sin embargo hizo dibujos fascinantes de la reproducción de los hongos, dibujó cosas que no se habían descrito todavía, o sea que hubiera sido probablemente muy buena, y 50 años después la revista publicó en una editorial que lamentaba haber rechazado aquel artículo, no porque no fuera rechazable, que es una cosa siempre opinable, sino porque probablemente se había perdido una gran micóloga, una gran experta en hongos, ¿no? Eso fue así, esa es parte de la historia, y otra parte es que en su época fue un señor alemán el primero que dijo que los líquenes eran una mezcla de algas y hongos, una mezcla simbiótica, que los dos se ayudaban mutuamente, y Beatrix Potter no lo creyó. Pero entonces, un poco por las cosas de las redes sociales también, alguien dijo, no solo la rechazaron el artículo, sino que descubrió que los líquenes eran hongos y algas y no le hicieron caso. Eso es falso. Hay una carta de ella que dice, nosotros no creemos en la idea de que los líquenes sean simbiontes, ¿no? O sea que eso no lo creyó. Pero sí que es una historia muy bonita. Sí. De la comunidad científica. Por cierto, hablando de hongos, pues bueno, yo aparte de comer setas que me gustan mucho y de ponerme muy contenta si voy por el campo cuando de repente veo alguno y dices, ¡ay, qué maravilla! He visto uno por fin, porque yo nunca he salido a recolectar hongos, pero claro, el capítulo que les dedicas, resulta que hay unos superhongos debajo de la tierra. Por favor, cuenta eso, que es impresionante. ¿Cómo puede haber un bicho? Por esas cosas, dice mi hermana Elisa, que hoy es su santo, el de todas las Elisas, podéis felicitarla. Cuenta mi hermana Elisa que el libro la desazona mucho. El pensar que debajo del suelo haya tanta vida como por encima y que hay hongos que ocupan un solo hongo, las hifas del hongo, los pelos, los que se extienden, que ocupan 1000 hectáreas, como 100 y pico campos de fútbol, de un solo hongo que está ahí bullendo por debajo
y se insertan las raíces de los árboles y les ayuda a vivir, y todo esto pues desasosiega mucho. Pero efectivamente no se sabía, era muy difícil hace pocos años, llamando pocos a 40 años o 50 años, saber si un hongo que tiene unos hilillos, estas hifas por debajo del suelo, es uno o son dos distintos, pero cuando con técnicas de biología molecular se puede conocer el genotipo, el ADN de esos hongos, puedes decir, anda, pues este es el mismo que aquí, y allí, y allí, y allí, y entonces puedes ver que es un hongo que se ha diseminado, que tiene probablemente, le calculan 8.000 años a ese hongo, y que se ha extendido a lo largo de 150 campos de fútbol, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay ese hongo, y eso a mí me parece fascinante, a otros desasosegante. Al mismo tiempo que hay hongos de 1000 hectáreas, hay muchos otros microscópicos, como los que tenemos en la piel a veces, o los que tenemos en las uñas, o en la boca, entonces, que haya hongos que no podemos ver y hongos de 1000 hectáreas impresiona mucho. ¿Sí? Desde luego. A mí más que desasosegante, lo que me produce desasosiego es pensar tantas especies en peligro y tantas que han desaparecido ya, tantos bichos, vamos a decirlo así, o tantos seres vivos que han desaparecido y cuando salen esas cifras, ¿no?, tremendas. Luego te preguntaré si eres optimista o pesimista al respecto, pero a mí lo que me daba un poco por otro lado, de esperanza en esto, es saber que no hace tanto, a finales del siglo pasado, en la década de los 80, comenzó un estudio que acabó descubriendo un ser vivo nuevo del que no se tenía constancia, una cosa que se llama algo así como Prochlorococcus, que es el ínfimo, ¿no?, título que mide, ínfimo. Pero a la vez es el más abundante de la Tierra. Y entonces piensas, bueno, si eso se ha descubierto, total, hace unas décadas, pues quizá la investigación biológica puede depararnos alguna otra sorpresa agradable. Bueno, primero me quiero corregir, antes me parece que he hablado de 150 campos de fútbol y son 1500, 1000 hectáreas, que son 1500 campos de fútbol. Me he dado cuenta cuando ya había acabado, ¿no? En el estadio de Zorrilla cabe solo una milésima parte del hongo en cuestión, ¿no? Lo otro que dices, se están descubriendo especies nuevas todo el tiempo. O sea, se descubren muchas especies nuevas. Creemos que hay, sin contar las bacterias y esto que ya no tenemos ni idea, pero creemos que hay entre 8 y 10 millones de especies y solo hemos bautizado con nombres y apellidos 1,5 millones o 2 millones, entre 1,5 millones y 2 millones. O sea que 1 de cada 4 no sabemos que existe. Lo que pasa es que muchos son insectos y están por ahí en sitios raros. Lo que fue llamativo en el Prochlorococcus es que fuera la bacteria del fitoplancton más abundante, porque es pequeñísima, no se había podido apreciar porque no se veía de ninguna manera, se ve con espectroscopía y resultó que gran parte del oxígeno que se libera a la atmósfera y del carbono que se fija en el océano lo hacía un ser vivo cuya existencia ignorábamos, ¿no? Todos los años se descubren especies nuevas, pero es muy poco probable que ninguna tenga tanta importancia para la vida en la Tierra, para nuestra vida en la Tierra, como ese, ¿no? El Prochlorococcus, que quiere decir pequeña bola verde. Lo de cloro es verde, coco es bola, y es bola verde pequeñita. No está mal. Bueno, te decía lo de los sentimientos encontrados, ¿no?, que me produce el libro, ¿no? Por una parte, el asombro ante la importancia de estos bichos sobre los que nunca pues, ni sabíamos ni nos habíamos parado a pensar.
pero por otra parte cierta desolación de ver que no aprendemos, o sea que por más que haya científicos que nos intenten decir la importancia de conservar la naturaleza, de conservar la biodiversidad, de que haya un equilibrio, de que todo es necesario para ese equilibrio, la destrucción sigue. O sea, hemos salido de una conferencia del clima en la que llegar a acuerdos mínimos ha costado un trabajo tremendo y la destrucción del planeta sigue a más velocidad que nuestra inteligencia para frenarla, ¿no? No sé cómo os sentís los que trabajáis en esto ante esta especie de cerrazón. Bueno, yo creo que algo sí que aprendemos, pero muy despacio. Es decir, que todos los que están aquí son más sensibles ante los problemas de la naturaleza y sienten que hay problemas que una reunión en el círculo de recreo hace 70 años o 100 años, ¿no? Entonces hubiera parecido completamente absurdo el preocuparse de lombrices o preocuparse de pájaros, porque no eran parte de los problemas que la sociedad considerara, ¿no? Ahora sí que lo es, sí que lo es la conservación del medio, pero es difícil cambiar un asunto que hemos estado gestionando de determinada manera durante, si nos referimos solo a Homo sapiens, durante 300.000 años, ¿no? En 300.000 años hemos estado haciendo las cosas de una manera, colonizando la tierra, utilizando todos los recursos posibles, creciendo lo más que podíamos, y solo en los últimos 50 o un poco más, porque los pioneros, pues hace 150 años, nos hemos preguntado si no nos estaríamos pasando, si no convendría frenar un poquito, ¿no? Eso que entendemos bien con la cabeza, con el sentido común, lo hablábamos antes, no lo entendemos. El sentido común nos dice que nos ha ido bastante bien explotando los recursos tanto como podíamos durante muchos miles de años. Primero recolectando y cazando y luego cultivando, criando ganado. Hemos tenido crisis, ha habido problemas, pero siempre hemos seguido adelante. Un científico, un biomédico, dijo hace unos años que el sentido común era la peor guía para el conocimiento, porque nos enseña lo que nos ha sido útil como humanos en un mundo pequeño, en el mundo de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra tribu. Es lo que hemos ido aprendiendo durante cientos de miles de años. Solo en los últimos 50 nos damos cuenta de que vivimos en un solo mundo, en una sola tierra. Solo desde los satélites que hicieron las fotos vimos lo del planeta azul, que dijeron y decía Rodríguez de la Fuente, ¿no? Lo que decía Sagan, que era un frágil punto azul en el universo, ¿no? Esto es muy reciente y esto lo hemos incorporado a nuestros conocimientos porque lo hemos visto. Me acuerdo de Umbral, que a mí me hizo gracia, el escritor también, que decía en una de esas crónicas, cuando escribía en El País, yo creo, decía, sabemos que la Tierra se mueve porque nos lo han dicho, pero en realidad todos creemos que nuestro despacho o nuestra casa está quieta, si no, no podríamos vivir ni trabajar, decía él, ¿no? Bueno, pues ese choque entre lo que sabemos y lo que pensamos es lo que hace que sea muy difícil defender la naturaleza. O sea, yo lo he equiparado alguna vez a estar subiendo una montaña, el K2, y los alpinistas que están ya muy altos y están a punto de alcanzar la cima y tienen mucha presión detrás de los patrocinadores, de los medios, de tal y cual, pero llega la ciencia, los meteorólogos, y les dicen, viene una tormenta horrorosa, como no os volváis para atrás, os vais a morir con muchísimas probabilidades, o subiendo o al bajar, pero lo que vosotros os apetece, lo que os pide el cuerpo es seguir subiendo. Estáis a 8.200 metros y os queda
300 para coronar y os han pagado para eso y estáis... Pero que sepáis que esto es lo que hay, ¿no? Bueno, los alpinistas sensatos se vuelven. Algunos suben y más de los debidos se mueren bajando, porque son capaces de llegar arriba, pero no de bajar, ¿no? Bueno, yo lo comparo un poco eso a nuestra situación. La advertencia de los expertos es: hemos llegado demasiado lejos, no podemos seguir explotando la naturaleza y contaminándola como hasta ahora, porque va a ser peor. Va a ser peor en los próximos años o en las próximas generaciones. Entonces tenemos que parar, pero lo que como humanos, que hemos sido 290.000 años recolectores, 10.000 pastores y solo 150 hombres industriales, lo que nos pide el cuerpo es seguir buscando más recursos y seguir consumiéndolos. Por ejemplo, ahora me acuerdo de Canarias. Hace pocos años recibí para evaluar un proyecto de investigación que se iba a hacer en Canarias. Y era un estudio para ver qué peces de los fondos abisales, de los fondos oscuros, donde no podemos pescar por ahora, eran mejor recibidos por los consumidores, porque como se están acabando los peces en donde siempre hemos pescado, hay que empezar a pescar por debajo de los 1.500 metros, ¿no? A mí me sobrecogió, o sea, el pensar, bueno, ya hemos acabado con todos los peces fáciles, que eran los cercanos de la costa. Ya llevamos buques factorías allá a alta mar y que están 6 meses y congelan todo lo que pueden pescar hasta 800 metros. Y ahora, como todo eso lo vamos acabando, vamos a ir por debajo de 1.500 metros para seguir pescando. Esa es la definición más clara de insostenibilidad, ¿no? En algún momento hay que decir, bueno, lo que hay que hacer es comer menos pescado o conservar mejor el que queda, no ir a buscar otro dando por hecho que nos lo vamos a cargar, ¿no? Entonces, ese dilema entre saber que tenemos que conservar, pero sentir que podemos seguir explotando y contaminando porque siempre lo hemos hecho, es un poco el drama, yo creo, del primer cuarto del siglo XXI y lo que vendrá, ¿no? Me acordaba al decir seguir haciendo lo que siempre hacíamos de Doñana, y ya el ejemplo es muy lejano a lo que hemos hablado, pero se fundamenta en lo mismo. Cuando yo dirigía Doñana, poníamos limitaciones a los ganaderos para que entraran a ver su ganado, porque entraban con un Land Rover todos los sábados y hacían una parrilla, y asaban chuletas, y hacían fiestas ahí en la marisma, luego se iban y al sábado siguiente otra vez, que venimos a ver al ganado. Y yo dije, bueno, no hace falta ver el ganado, que está suelto todas las semanas, y no, pues toda la vida de Dios se ha hecho, toda la vida hemos venido los ganaderos cuando queríamos. Y yo les dije, hombre, toda la vida cuando veníais a caballo, desde el pueblo que está a 30 kilómetros, teníais que dormir trayendo la manta en el suelo y veníais una vez cada 6 meses a ver al ganado, porque era un esfuerzo, era un sacrificio, y el mundo ha cambiado y no se puede seguir haciendo lo mismo. Toda la vida de Dios, decían los rocieros, se ha tirado la basura al campo y no ha pasado nada. Digo, ya, pero antes venían 800 y ahora venís 30.000. Entonces no se puede. Y antes no tirábamos basura. Los viejos recordamos la época en que la basura era muy poquita y ahora mismo pues tiramos más de medio kilo de basura por persona al día, ¿no? Entonces no se puede seguir haciendo lo que hacíamos toda la vida de Dios, ¿no? Hay que cambiar. Por no hablar de los intereses políticos y económicos, porque claro, una de las cosas por las que las cumbres del clima no llegan más lejos en los acuerdos es también porque ahora los países en vías de desarrollo dicen, vosotros ya habéis contaminado y ahora nos toca contaminar a nosotros y ahora no queremos esas restricciones, ¿no? Pero al final del libro apuntas una cosa que me parece
bueno, que es, como tú dices, de cajón o de sentido común, pero que hay que verla negro sobre blanco para darnos cuenta, ¿no? Dices, la economía forma parte de la naturaleza y debe regirse por las normas de la ecología. Bueno, a mí esto me parece, de todas maneras, revolucionario, porque claro, esto es exactamente lo que no se hace, ¿no? Lo es, eso lo han dicho economistas, no me lo he inventado yo. Pero... O sea, eso lo dicen economistas y es verdad, hay que saber que es así, ¿no? Yo lo explicamos mucho, que hay una cierta jerarquía en las ciencias y ninguno podemos hacer nada contra las leyes de la física. No podemos hacer nada, podemos trabajar para simular la falta de gravedad, pero con gran esfuerzos y gastos y tal y cual. En lo otro, lo que quiera que hagamos en cualquiera de nuestras actividades tiene que tener en cuenta las leyes de la física, porque no las podemos cambiar. No podemos cambiar la rotación de la Tierra, la atracción del Sol, bueno, dependemos de las leyes de la física, luego de la química. Tampoco podemos saltarnos las leyes de la química, no podemos combinar lo que no combina, podemos forzar las cosas, pero no. Y luego están las leyes de la biología, que tampoco, de la ecología en este caso, que tampoco podemos saltarnos. Esto, si la economía intenta hacerlo, nos lleva a callejones sin salida como el actual. En el libro sale, a mí me gustó mucho, tampoco me lo he inventado yo, el libro está lleno de cosas copiadas de otros autores. De cosas recopiladas, realmente. Bueno, hay un señor americano que se refirió a esto como una estafa piramidal. Ah, sí, y me gusta mucho, la estafa piramidal saben muy bien lo que es. Tú pides dinero a 4 amigos, les dices, dame 100 euros y la semana que viene te doy 200. Y dices, vaya un chollo y tal y cual. Bueno, se lo pides a 20 amigos, no a 4. Y 10 te dan los 100 euros, o 8, porque dicen, bueno, a ver si es verdad. Y bueno, con lo que te han dado esos 8 y lo que te dan algunos otros, les pagas a la semana siguiente y dicen, oye, esto funciona, y se apuntan mucho más, que te van dando fondos, pero les estás repartiendo lo que te dan otros. Estás repartiendo el propio capital. Y en un momento dado se han acumulado tantas deudas, porque ya hay miles que te dan dinero, debes tanto a tantos que tienes que huir y marcharte a Paraguay o a un sitio donde no te conozcan con el dinero que has juntado, ¿no? Bueno, pues con la naturaleza pasa eso. Cuando se dice hemos creado tanta riqueza destruyendo los caladeros de pescado, no hemos creado esa riqueza. Le hemos pedido el dinero a la naturaleza, el capital natural, lo hemos transformado en euros o en dólares, lo repartimos y decimos, somos creadores de riqueza, cuando estamos empobreciendo el capital natural, que es un poco esto, ¿no? La ecología se está empobreciendo. Cuando en Doñana se rompió la presa de una mina, y se contaminó toda Doñana, el Producto Interior Bruto en la comarca mejoró, porque llegó mucho dinero de fuera para limpiar. Entonces dijeron, pues nos ha venido bien que se rompa la mina, vamos a seguir contaminando porque nos mandan dinero de Europa, de tal y cual, para que lo limpiemos. Eso no es generar riqueza, claro, eso es empobrecer la naturaleza. Entonces, el capital natural lo estamos deteriorando, aparentando generar una riqueza económica que no se sostiene en las bases que nos sustentan, que es un poco la vida a la que yo quiero dar gracias, ¿no? ¿Y cómo se puede frenar ese desarrollo insostenible en estos momentos? ¿Tú crees que eso lo veremos de alguna manera, un poco de sentido común? Hombre, a mí me gustaría verlo. Tampoco me queda tanto, pero no sé si me dará tiempo. Pero me gustaría verlo, y lo que sí que he visto y veo, como decía antes, es que intentamos acercarnos a eso, con muchas trampas. Nos hacemos muchas trampas al solitario. Una típica de la Unión Europea
es decir, somos los más conservacionistas, la Unión Europea emite poco CO2, somos pioneros en esto, pero luego compramos a los países que están emitiendo más, porque decimos, bueno, o sea, los productos que se generan emitiendo CO2 los consumimos aquí. De alguna forma es una trampa que hacemos. En Europa somos muy limpios, pero en realidad luego compramos la soja del aceite o el aceite de palma, o compramos los juguetes en China, que son los que producen CO2 porque tienen menos limitaciones que nosotros, ¿no? Eso es, de alguna forma, hacerse trampas, pero lo cierto es que hay más sensibilidad que antes, y yo creo que cómo se puede conseguir es educando y sensibilizando. A mí me gustaría, antes te lo he comentado, antes de empezar, ¿no?, que una gran parte de la educación ambiental se hace con amenazas, digamos que metiendo miedo. Como sigamos por este camino, vamos al caos, al colapso, se hunde la civilización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es cierto y yo creo que es verdad y que este camino es insostenible, como decía antes, pero esto puede resultar bastante cargante. Es decir, bueno, ya está bien, sí, ya sé que nos vamos al garete, pero ¿qué hago? Tengo que comer, o tengo que educar a mis hijos, ¿no? Bueno, otra opción es simplemente enseñar que la naturaleza es muy bonita, que hay gente que trabaja desde el arte, la pintura, la poesía, la tal. Y otra vía yo creo que tiene que ser enseñar lo fascinante que es la naturaleza, que nos da de comer, de beber, de respirar, y es la que yo he intentado aquí. Es decir, educar usando esas tres vías, la sensibilidad más emocional, la más racional y un poco el miedo, pues me parece necesario para cambiar más deprisa. Pero fíjate, es verdad que ahora hay más sensibilidad y que hablamos, que esto está, digamos, en la conversación, como se suele decir, ¿no? Y se habla mucho del cambio climático, pero también es verdad que surgen corrientes, igual que los terraplanistas, que a estas alturas haya gente que esté con esa teoría, también hay gente que niega la existencia del cambio climático, y además de una manera muy peligrosa, porque es desde, digamos, desde los centros de poder, ¿no? ¿Qué sentir los científicos cuando con estas cosas, o por ejemplo con algo que decías también al final del libro, en el último capítulo, que me parece muy interesante, ¿no? Los que están todo el día criticando la Agenda 2030 como algo nefasto, ¿no? Bueno, eso sabéis más los comunicadores en el mundo de mentiras en el que estamos instalados, ¿no? A los científicos dice que sentimos pues irritación, indignación, un poco frustración por no ser capaz de contrarrestarlo. Pero los otros días en la Academia de Ciencias decían, vivimos en el mundo con más mentiras, los tres países más poderosos del mundo a partir de enero que llegue Trump a la presidencia de Estados Unidos, van a ser países que utilizan la mentira como herramienta política y que engañan a la población, y tenemos que hacer algo. Y yo pensaba, pero si somos 60 desarrapados aquí, ¿qué vamos a hacer los académicos de ciencias, ¿no? Ante los tres países más poderosos del mundo? Sentimos irritación, la necesidad de decirlo más veces. Por ejemplo, una de las cosas que salía allí en la discusión es que las barbaridades científicas que se oyen en nuestras cámaras, en el Congreso y el Senado, ¿no? Se oyen auténticas disparates científicos que los dicen los padres de la patria con toda impunidad, y nadie dice eso es mentira. Bueno, o lo dicen, pero parece parte del rifirrafe político, mezclado con si tú has hecho esto mal o no has hecho esto mal, ¿no? Entonces, todo esto hay que combatirlo, pero es tan difícil como el resto de las cosas. Yo creo que tiene en algunos casos poco recorrido. En el caso del calentamiento climático, pues es tan evidente y lo vivimos prácticamente todos ya,
que es difícil discutirlo, ¿no? Yo contaba el otro día que estuve en una presentación de informes también sobre Doñana, y la temperatura media en Doñana en el año 2023, en el Palacio de Doñana, donde yo viví en los años 70, o sea, justo 50 años antes, la temperatura media fue de 19,3 grados. Y los años que yo viví allí, o sea, medio siglo antes, era de 16,6. Casi 3 grados más en 50 años, que es poquísimo, ¿no? Eso es una barbaridad, así que es verdad que en Doñana se saca mucho agua para regar, pero también que se evapora mucha más agua porque hace mucho más calor y tiende a llover menos, ¿no? Esto está ocurriendo en todas partes, entonces que hay los más, dentro de los negacionistas, los más favorables, dicen: no, yo no niego que se esté calentando, porque no se puede negar, en todas las gráficas, ¿no? Lo que niego es que la actividad humana tenga nada que ver. Entonces dices, bueno, ¿y entonces qué crees que es? No sé, será otra cosa. Y claro, les decimos, pero eso es mucho peor, que esté ocurriendo algo que a ti, tu nevera de cada vez más corriente, calambre cuando la tocas, y digas, no me preocupa porque como no sé por qué es muchísimo peor que saberlo, ¿no? Es mucho mejor saber que, puesto que el calentamiento existe, es consecuencia de nuestras actividades, ¿no? Pero en otros aspectos pues es mucho más complicado, ¿no? Hay mucha gente que niega todo el contenido de este libro. Hay alguna gente que dice que, hombre, yo acepto que los árboles hacen falta, pero recomiendo plantar todo el mundo de eucaliptos, porque es el árbol que crece más deprisa y entonces le podemos explotar. Y bueno, y se quedan tan contentos, ¿no? En una encuesta que se hizo entre expertos en Estados Unidos el siglo pasado, de cuántas especies creen que se estaban perdiendo, porque como no sabemos bien las que hay, no sabemos cuántas desaparecen, había quien decía el 8% cada 100 años, otros decían 3 cada hora, pero eso representa poco. Y un señor, un economista americano, dijo menos de una cada 10.000 cada 1000 años, o algo así. Vamos, una cosa que no tenía nada que ver con nosotros, pero no se creía que desaparecieran las especies, aunque sea evidente, ¿no? Y esa evidencia que mucha gente niega, pero que pone un poco los pelos de punta, sin embargo no sirve, no parece que sirva, ¿no? para concienciarnos de verdad y frenar de verdad, ¿no? Todo esto. Pasa algo, por ejemplo, como lo de Valencia, y todavía hay gente que sigue construyendo en lugares que son peligrosos. En fin, que hay como una... Claro, la de Valencia, que es muy triste, y a mí, desgraciadamente, me ha pillado este drama en la presentación del libro, y entonces me preguntan mucho por ello y me cuesta hablar de ese tema, ¿no? Porque con los muertos tan cerca es muy difícil traerlo al primer plano, ¿no? Pero ciertamente ahí los que dicen no echemos toda la culpa al cambio climático tienen razón. O sea, el cambio climático es responsable de que llueva más y más fuerte, pero la otra mitad de la ecuación es el suelo, como tú estás diciendo, es donde cae ese agua. Bueno, eso es un poco de ignorancia y también de soberbia, ¿no? Y también de ese atrevimiento que decía yo antes de no saber la verdad, de no aceptar la verdad aunque la sepamos, ¿no? Entonces se sabe que en algunos sitios hay mapas que dicen la posibilidad de que aquí caiga una tormenta de 300 litros en poco tiempo y esto se lleve por delante tanto, es de una cada 500 años. Pero una cada 500 años parece bueno, entonces no nos tocará. Nos puede tocar, puede ser mañana, y desde luego si una cada 500, no sé, pero cada 300, entre nuestros bisabuelos y nuestros tataranietos, va a pasar alguna vez.
Entonces va a pillar a los nuestros, ¿no? A gente que nos queda muy cerca. Entonces, eso hay que saberlo. A mí me ha llamado la atención y da idea de la dificultad de llevar racionalidad a estas cosas. Una polémica en Sevilla, donde vivo. En Sevilla hay una zona llana en la orilla del Guadalquivir, aledaña a la ciudad, muy cerca, que era una zona militar y entonces no se ha construido por eso. Había un aeródromo militar y eso estaba catalogado como zona inundable con una recurrencia, una periodicidad baja, o sea, una vez cada 500, cada 800 años. En cuanto los militares se fueron de allí, pues el ayuntamiento se apresuró a venderlo, los ayuntamientos, que han sido varios, a empresas constructoras. Y bueno, pues allí hay planes de construir y mucha lucha vecinal para que se deje como espacio verde de la ciudad, que no se construya, que ya hay mucho construido, que se puede hacer en otros sitios y que es zona inundable. Pero todos los alcaldes han dicho, bueno, construimos la mitad y la otra mitad no. Otros decían, no, pues hay que construir todo y dentro de 1000 años ya veremos si se inunda, que a saber y tal y cual. Si ahora hay muchas presas y no se inundará y tal. Bueno, a los 4 días de ocurrir lo de Valencia, el alcalde de Sevilla actual dijo, tendremos que hacernos a la idea de que en Tablada no se va a poder construir. Pero necesitó ver la tragedia para tomar la decisión, aunque los expertos se lo habían dicho 50 años antes, ¿no? Entonces, eso es lo que explica que nos cueste tanto tomar decisiones cuando creemos que vamos a generar riqueza, construyendo casas, ¿no? Volviendo al libro, hay, aparte de la cuestión científica, de todo lo que nos interesa saber acerca de la naturaleza y de la tierra y de los bichos que nos rodean, hay cosas también que tienen que ver con la cultura y que son muy fascinantes, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo de los buitres, que en principio es un ave, como que decías, algo así como que nos cae mal, porque además, bueno, pues tiene ese aspecto y es carroñera y todo esto, pero, por ejemplo, cuentas una cosa preciosa acerca de por qué los seguidores de una religión, porque al haber menos ganado suelto, vamos, muerto, hay menos buitres, en fin, toda la cadena, eso explicado tú mejor, se va resintiendo. Pero hablas de una religión en India, creo que no enterraba a los muertos porque se contaminaba la tierra, no los incineraba porque se contaminaba el aire y el fuego, tampoco los echaba al mar porque entonces se contaminaba el agua y eran los 4 elementos de la naturaleza sagrados, ¿no? Pero los dejaban en una especie de cubículo para que vinieran los buitres, ¿no? Cuentas esa historia, me parece fascinante. Sí, yo creo que digo en el libro que a lo mejor Agustín Agudo, que es del Cisnero, se acuerda que hicimos una manifestación una vez contra la calidad de la comida y el grito de guerra era de los buitres la carroña no comemos ni de coña. Íbamos con una pancarta con esto por el colegio y bueno, para explicar que los buitres tienden a caernos mal, pero a muchos nos gustan y ahora la gente va a verlos al campo y todo eso. Pero sí, no sé si es muy agradable de contar, pero Angélica lo pide un poco. Hay los parsis de la India que venían no incineraban a sus difuntos ni tal, sino que los colocaban en torres para que los consumieran los buitres. Siguen considerando que esto es lo más noble que se puede hacer con los cadáveres de sus seres cercanos, que es que se reincorporen a la naturaleza con la mayor rapidez posible. También se reincorporan a la naturaleza enterrados, pero ahí se descomponen muy lentamente y se convierten en nueva vida despacio. Con los buitres ocurría más deprisa. Cuando con veneno de productos veterinarios los buitres han fallado, hay menos, pues esta gente tiene un problema. Ahora mismo están apoyando económicamente programas para criar a los buitres en cautividad y que vuelva a haber muchos
para poder recuperar sus creencias. Y por supuesto hay herejías dentro de la religión de los que dicen que eso ya es muy antiguo y que vamos a incinerarlos como todo el mundo, ¿no? Un poco le debes el libro, lo estábamos comentando antes, bueno, el hecho yo creo que de ser escritor dedicado a la divulgación, un poco a tu padre, que hace 20 años te propuso escribir un libro, y también cuentas que se lo des en parte también a Félix Rodríguez de la Fuente, que te animó a esa labor de divulgación. ¿Qué hubiera pensado Miguel Delibes, padre, de este libro, que de alguna manera dices que lo has escrito porque se lo debías? Bueno, efectivamente lo he escrito por él. Yo cuento que hace 20 años justos escribimos juntos un pequeño librito que se llamó La Tierra Herida, y a sugerencia suya, fue él el que me lo pidió, hablamos y me preguntaba por asuntos de naturaleza, del cambio climático, la contaminación, la desertificación, la escasez de agua dulce. Y bueno, pues a él todo eso le preocupaba muchísimo y era muy sensible a la pérdida de seres vivos. Decía, ¿te das cuenta que cada vez hay menos pájaros en Sedano, que se mueren las truchas que tienen un hongo en los ríos, que los ríos los secan, que han derivado el río tal en León y que ya no quedan truchas allí porque no lleva agua, que tal y cual? Pero cuando yo le dije que teníamos que tratar también ese tema, de que las especies desaparecían, de que me dijo, hijo, eso es muy triste, pero no es dramático. Dijo él, eso nos afecta poco. Y yo le dije que nos afectaba mucho y que toda nuestra vida dependía de que el resto de los seres vivos funcionaran bien, porque es lo que digo en el libro, ¿no? Y él me decía, bueno, das buenos argumentos, pero no me convences, no me acabas de convencer. Y entonces yo le prometí que un día escribiría un libro para convencerlo. Y es este libro, cuando él ya lleva 15 años muerto, ¿no? Entonces lo he escrito por él. Yo creo que le hubiera gustado, creo que me hubiera reñido porque algún capítulo era demasiado complicado. Me hubiera dicho, esto es demasiado técnico, la gente no lo entiende. Y luego me hubiera dicho, pues sí que son buenos los argumentos y casi estoy por creérmelo, pero no creo que le hubiera convencido del todo. Miguel, ¿tú eres un ecologista utópico o pragmático? Creo que hay que mezclar las dos cosas, ¿no? O sea, que creo que lo que decía Gramsci, que yo lo he repetido muchas veces, el optimismo de la voluntad contra el pesimismo de la inteligencia, ¿no? Yo creo que hay que ser pragmáticos, saber en qué mundo vivimos, saber lo que puedes decir y lo que no, pero siempre pensando en que lo podemos conseguir y en la utopía, pensando que que podemos arreglar las cosas, ¿no? Y entonces trabajar fuerte para intentar hacerlo. Y para terminar un poco en alto, ¿no? y ver lo importante que es lo que Miguel trata de enseñarnos, voy a referirme a un estudio que se hizo en 2021 en el que se decía que la diversidad, o sea, la relación estrecha que había entre la diversidad de aves de un país y la felicidad de sus gentes. O sea, esto es un estudio científico. Yo creo que esto nos puede dejar con la idea de lo importante es que amemos la naturaleza porque además seremos muchísimo más felices. Y libros como este nos ayudan a ser más felices. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.